Su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Santo es. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor,
día, amado hermano, amada hermana. Gracia, misericordia y paz para ti de parte de nuestro Padre Celestial. Es mi deseo y oración que estemos agarrados de Él en medio de todo lo que estamos viviendo en estos días y que la gracia de Dios nos sustente y nos sostenga. Te invito a abrir la palabra de Dios, que es poder y vida. Estamos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 15, y vamos a leer del verso 11 al 32. El tema es pródigos y el Padre que los ama. Pródigos y el Padre que los ama, no les ama. Jesús ha dado 3 parábolas, una detrás de otra, todas con el mismo tema, donde revelan el corazón de Dios. Y vamos a leer la última de estas 3 parábolas. Tú la conoces muy bien, se conoce como la parábola del Hijo Pródigo. Pero yo te quiero decir que quizás después de este mensaje, quizás si Dios lo permite, podamos entender cosas muy diferentes y nos acerquemos a esta parábola desde un punto muy diferente al que usualmente tenemos. Y tú vas a descubrir que hay varias cosas que te van a cambiar el sentido y la dirección de cómo nosotros miramos esta parábola. Que Dios nos ayude a hacerlo. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadle, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Oh Padre amado, Dios eterno, bendito Dios que nos amas como Padre ama a sus hijos, te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Tú sabes que todos hemos sido pródigos en alguna u otra momento de nuestras vidas, Señor, pero en esta hora háblanos, danos una revelación más grande, no solamente de tu amor por los pródigos, sino de tu propio corazón para cada uno de nosotros, donde estamos y las circunstancias en que nos encontramos. Señor, gracias por escucharnos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Hace unos años atrás terminaba un estudio bíblico un miércoles en la noche y los hermanos se habían despedido, estaban saliendo, me quedé hablando con un hermano y finalmente él salió y yo tenía prisa, le había anunciado a los hermanos, tenía que llegar temprano a casa. Mi esposa me había llamado la atención, me había dicho, mira, hace tiempo que los chicos se quejan, están saliendo todas las noches y no le están leyendo los cuentos que les gusta escuchar, la historia de la Biblia que yo le leía antes de acostarse. Y han protestado, los niños eran pequeños, entonces le dije, sí, mi amor, no te preocupes, le dije a mi bella amada, le dije, hoy sí voy a esforzarme, voy a terminar el estudio bien temprano, le voy a decir a los hermanos de antemano para salir disparado y llegar a casa temprano, dile a los niños que me esperen. Y esas eran mis intenciones, así que cuando salí del santuario, inmediatamente las puertas, estaba allí esperándome. Era un señor afroamericano aquí en la ciudad de Nueva York, me acerqué a él, lo vi inmediatamente, lo tasé al verlo, me di cuenta de que era un hombre desamparado, se veía en su ropa, se veía en sus días de no bañarse, lo podía oler y me di cuenta de que él estaba allí, como usualmente vienen a nuestra iglesia algunos, a veces después de los servicios y pedían ofrendas o pedían limosnas realmente. Así que cuando yo lo vi, inmediatamente me acordé de mi compromiso hogareño, así que inmediatamente fui al bolsillo de mi billetera. Antes de que él me dijera una palabra, saqué unos billetes de uno que tenía, quise ser un poquito más generoso del usual. Y antes de que él me dijera una cosa, le dije, toma, y cuando él puso la mano, instintivamente le puse el dinero en las manos, le dije, por favor, tengo que salir corriendo. Y inmediatamente él me miró y de pronto yo noté que su expresión no era la que yo esperaba. Él miró el dinero, me miró a mí, se enojó, tiró el dinero al piso y empezó a insultarme. Y al principio yo dije, no, este hombre que está buscando, voy a tener que ministrarle físicamente si es necesario. Pero cuando lo escuché, sus palabras, después que le salieron todas las palabras que son irrepetibles en este foro, inmediatamente él dijo, pero yo no quiero tu maldito dinero, esto no es una iglesia, tú no eres un pastor. Inmediatamente cuando dijo eso yo supe que yo había errado. Él había venido buscando atención espiritual y yo inmediatamente lo había juzgado por su apariencia y yo le había encasillado en lo que yo preconcebía que él estaba allí, el propósito que tenía al estar allí. Así que después me miró y estaba enojado y yo le dije, espérate, tienes toda la razón, esta es una iglesia, yo soy el pastor, perdóname que te juzgué mal, pero si tú quieres que orar, dame una segunda oportunidad y yo puedo orar por ti. Me miró y me dijo, sí, eso es lo que yo quiero. Así que al orar, lo primero que hice, le dije, pero antes de orar por ti, recuerdo que le dije, yo tengo que orar por mí y pedir perdón por haberte juzgado. Me dijo, está bien, entonces le pedí perdón a Dios. Y luego a mí empecé a orar por él. Sentí que el Espíritu de Dios empezó a ponerme palabras en mi corazón, sin saber la necesidad que él tenía, palabras que lo ayudaran a él. Y mientras más lloraba, sentía que Dios me daba cosas que decir. Para terminar rápidamente, cuando yo terminé de orar, él estaba llorando. Y tan pronto dije el último amén, me abrazó. Y emocionado me besó. Y de pronto no me soltó. Y entonces me contó su historia. Me dijo, yo acabo de salir de la cárcel, estoy enfermo. Y yo quiero volver a mi casa, pero mi padre es un hombre de Dios. Él era un anciano en una de su iglesia. Y él dice, yo sé que mi padre es un hombre que ama a Dios, sirve a Dios, y yo le he fallado, yo he sido un hijo pródigo. Yo le he hecho sufrir mucho a él. Y llegar ahora como estoy, como me siento, me daba vergüenza. Yo quería por lo menos parar por una iglesia antes y decir, hacer mi paz con Dios, pedirle al Señor que me perdonara para yo poder ir a mi padre y decirle, pero ya arreglé cuentas con Dios. Y ahí hablamos un ratito, yo recogí el dinero que había tirado del piso, se lo dije, llévate esto. Me dijo, no, en confianza llévate, dame algo por ahí. Él dio la vuelta, empezó a salir por el pasillo que está a la puerta de la calle, y cuando llegó a ella, antes de abrirla, se volvió a mí, que yo estaba ahí mirándolo todavía. Me miró y me dice, mira, lávate la cara porque yo tengo SIDA y tengo hepatitis.
Y yo me quedé así, todavía sentí el olor de él, que se había acercado a mí, me lavé la cara y salí de allí. Pero en aquel día, meditando sobre aquel evento de hace unos años atrás, me di cuenta mientras leí este pasaje que realmente en aquel día nos encontramos dos pródigos. Él era el pródigo quizás como el hijo menor, yo era quizás un poco el hermano mayor, que quizás me había endurecido en mi corazón para no poder ser sensible y poder mirar la situación que se presentaba ante mí con los ojos de Dios. Es interesante que yo me examinara y viera esa conclusión, porque cuando nosotros miramos esta parábola, es evidente, y estas son una de las verdades controversiales que yo te dije. Lo primero que tú te das cuenta al leer esta palabra es que el hijo pródigo no es el protagonista de esta parábola. Lo segundo que tú te das cuenta es que realmente no hay un solo hijo pródigo, hay dos hijos pródigos. Y vamos a ver el por qué. Yo sé que cuando leemos la parábola del hijo pródigo, nuestra intención inicial es identificarnos con el hijo menor, porque en cierta medida todos nosotros hemos sido ese hijo pródigo. Como la palabra de Dios dice, todos nosotros nos hemos apartado, como ovejas que abandonan a su pastor. Todos nosotros, como decía Pablo a los romanos, todos hemos pecado y nos hemos alejado de Dios. No hay justo ni uno solo, decía el salmista. En otras palabras, nosotros miramos en el espejo de nuestra conciencia y ese hijo pródigo está allí agazapado, escondido muchas veces, pero así está nuestro corazón en relación a Dios. Dios lo sentimos distante, lo sentimos separado, y cuando nosotros nos acercamos a Él nos identificamos con este hijo pródigo. Y sin embargo, aunque eso es muy cierto, Él no es el protagonista de toda la parábola. El protagonista de esta parábola es el Padre. El Padre es el centro de toda la trama. Todo gira alrededor del Padre. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, considera esto. Vamos a mirar al Padre. Lo primero es que Jesús comienza la parábola diciendo: un hombre tenía dos hijos. Desde el mismo comienzo el Señor pone su mirada en él y cuenta la historia desde el punto de vista del Padre y sus dos hijos. Y de ahí tú vas a ver que todo gira alrededor del Padre. Es el Padre el que tiene dos hijos. Es el Padre el que responde a la petición del Hijo y reparte la herencia. Es el Padre el que ve partir al hijo menor. Es el Padre quien le espera, quien sufre por su partida y sin duda ora por su regreso. Es el Padre quien eventualmente lo ve venir a la distancia y sale corriendo y le echa los brazos. Es el Padre el que lo restaura. Es el Padre el que hace celebrar la fiesta en su honor. Es el Padre quien declara que estaba muerto y ahora vive. Es el Padre quien eventualmente sale a lidiar con el hermano mayor. La parábola termina inclusive con el Padre diciendo las últimas palabras. En el centro de todo eso está el Padre. El Padre es realmente el centro de la parábola, es el protagonista de la parábola. Y cuando nosotros miramos, nos preguntamos, ¿y por qué es así? Y es porque la parábola misma y el propósito de esta parábola es representar el corazón de Dios. Y el único que representa el corazón de Dios ahí es Él, el Padre. El Padre es el corazón de Dios encarnado. Y eso es lo que nosotros vemos ahí. La teología prevalente en el tiempo en que Jesús da esta parábola es que Dios era implacable con los pecadores. Que Dios era muy bueno con los justos, pensaban los fariseos, los escribas, los sacerdotes. Que Dios era muy bueno con los justos, pero a los pecadores como los recaudadores de impuestos o publicanos, las prostitutas, la gente que no conocía, que no estaba cerca de Dios, ellos decían, no, Dios es implacable con ellos. De hecho, hablando de los publicanos, los rabinos decían que no había peores pecadores que aquellos que habían traicionado la nación y se habían convertido en los vampiros que le chupaban la sangre al pueblo,
con sus demandas e impuestos, sirviendo a los romanos, quienes habían intervenido en la nación y la hacían sufrir. Eran enemigos de la patria, eran traidores de la patria. Entonces no había nadie peor que los publicanos. Y ellos decían, los rabinos decían, que cuando estos publicanos se iban, morían y llegaban a la misma puerta del infierno, que aparecía el Padre Abraham y les daba el último puntapiés para lanzarlos al infierno. Así veían ellos a los pecadores. Pero nota, Jesús no les ve así. Jesús vino a mostrar el amor del Padre. Jesús es amigo de pecadores. Jesús es aquel que está mostrándole a ellos cuánto Dios ama, aún aquellos que están apartados de Él. Jesús es la contradicción de esa teología. Jesús predica un evangelio de gracia, de segundas oportunidades. Él pasa tiempo con los pecadores y por eso la gente, especialmente los fariseos, murmuran. Pero nota que Jesús está porque Jesús consideraba a los pecadores valiosos para Dios. Y es por eso que de esta serie de 3 parábolas, la primera es del buen pastor que deja las 99 seguras para salir a buscar una oveja perdida. Y él dice, ese es Dios. El segundo es de una mujer que pierde una moneda y diligentemente barre su piso de tierra hasta que la encuentra. Y cada vez que el pastor encuentra la oveja o la mujer encuentra la moneda, dice que hay gozo y celebración. Y Jesús les había dicho, así responde el cielo, porque nuestro Padre Celestial se goza y todos celebran con Él el encuentro de alguien que está perdido, alguien que ha venido a Él. Entonces, Él lo que está diciendo, ese es Dios. Ese es el corazón de Dios. Así se siente Dios por los que están apartados de Él, los que se pierden. El corazón de Dios late y se preocupa por ellos. Dios sufre por los que se pierden. Y es lo que Jesús ha querido decirle. Y el Padre representa eso. Pero mira cómo lo vemos en las vidas del hijo menor y del hijo mayor. Lo vemos cuando el hijo menor se aparta. Dice que él pide los bienes que le corresponden. En otras palabras, pide su herencia. En la cultura judía, el hijo primogénito recibía 2/3 partes de la herencia, los demás hijos partes iguales, menores que esa. Entonces, cuando el hijo pide su herencia, es un insulto, porque es como si le estuviera diciendo a su padre, como no avanzas a morirte, dámela ya, porque no tengo tiempo para esperar tu muerte. Ningún padre judío hubiera consentido en eso. Todo buen padre judío le hubiera dicho, ¿sabes qué? No, te quiere decir, ahí está la puerta, pero la herencia no la vas a recibir hasta el momento indicado. Pero este padre es diferente. Otra vez, porque este Padre representa el corazón de Dios, que aunque es soberano, respeta el libre albedrío de cada uno de sus hijos. Dios no te encadena para que no peques. Dios te da la oportunidad de escoger el camino que tú vas a llevar. Y este hijo escoge el camino equivocado. Él recibe sus bienes. Seguramente da miles de promesas de que él iba a hacer las cosas bien, de que eso no era para mal, que él iba a pensar a salir, invertir, quién sabe. Pero tan pronto se va, se encamina a una provincia apartada, a un país distante, donde entonces derrocha ese dinero viviendo una vida perdida. ¿Tú crees que el padre no lo sabría? ¿Tú crees que el padre no lo vería? ¿O el padre lo sabía muy bien? Los padres nos conocen a los hijos, él sabía lo que tenía. Pero otra vez, Dios respeta el libre albedrío de nosotros. Y el hijo menor se va. Y mira cómo vive. Vive una vida perdida, disoluta, hasta que se queda sin dinero. ¿Qué pasa cuando se queda sin dinero? Sus amigos se van. Sus amigos lo abandonan. Sus amigos lo regresan. Él pierde todas las amistades y de pronto se encuentra en pobreza. Dice que coincide con la venida de una gran hambruna a la región donde él está. Lo que significa que sin dinero él estaba pasando hambre. Busca trabajo y uno de sus antiguos asociados le da trabajo atendiendo cerdos.
Para un joven judío, ¿te imaginas eso? Los judíos no querían, no los pueden comer, no los pueden ver, no los pueden tocar. Tener cerdos es una contradicción de sus principios, ¿no es cierto? Ellos los consideraban animales inmundos, no los querían tocar. Y ahora Él los está apacentando, los está cuidando. Y dice que cuando les da de comer de las algarrobas que le da, dice que Él los envidia a los cerdos porque comen mejor que Él. Y mientras eso está sucediendo, no sabemos cuánto tiempo sucede, cuántos meses, cuántos años. El caso es que llega un momento donde usa la expresión volviendo en sí. En otras palabras, él llega al fondo del barril, él toca y ahí despierta. Y se da cuenta de que él está lejos del corazón del Dios y lejos del corazón de su Padre. Así que él hace una resolución, él sabe que él tiene que cambiar. Y lo que él hace es que él dice, no, él piensa y recuerda. Otra vez, el Padre está hasta en sus sueños y en su pensar. Él dice, aún los jornaleros que trabajan para mi Padre, los recompensaba bien, les daba de comer muy generosamente, no les faltaba el pan hasta saciarse. Y yo aquí estoy peor que eso, por lo tanto iré de vuelta. Nota, la vergüenza lo tiene atado. Pero eventualmente él rompe esas ataduras y dice, no, yo voy a volver. Cuando el dolor se hace más grande que su vergüenza y su orgullo, su temor. Entonces él dice que usa 3 verbos activos. Me levantaré, iré y le diré. Y eso es lo que él hace. ¿Cuántas personas piensan en arrepentirse? Pero su volición, su voluntad, no está trabajando el mismo compás. Y el enemigo los desanima, los avergüenza, les hace pensar de que el Padre no les recibirá, que el Padre los rechazará, que el Padre no escuchará su petición. Y apenados no dan ese paso. Si tú vas al Gran Museo Louvre en París, hay 3 cuadros famosos. Está el cuadro de Rembrandt, del Hijo Pródigo. Y también hay otros 2 cuadros de diferentes autores que hablan de esta misma escena, pero la presentan con resultados diferentes. Mientras que en el cuadro de Rembrandt tú ves al Hijo Pródigo que llega y el Padre lo recibe con la ternura y lo fortalece y lo sustenta y lo cambia, a pesar de que él llega pobre y realmente sus ropas raídas y sin zapatos, pero él nota que él lo recibe con amor. Los otros 2 cuadros, en una el padre ha muerto, el hijo llega tarde, ya no puede arrepentirse. En la otra el padre rehúsa verlo y lo manda a salir y el hijo se va tribulado y lloroso. Bueno, el diablo le dice a las personas que buscan arrepentirse, mira, eso es lo que te va a hacer. Dios no te va a recibir, Dios va a llegar muy tarde. Pero nota que este hijo pródigo conocía el corazón del Padre. Él sabía que el Padre le recibiría. Él sabía que el Padre abriría sus brazos. Y aunque fuera como un jornalero, le permitiría volver a estar ahí. Eso es lo que él hace. Él llega y sorpresa de sorpresa, el Padre lo recibe con los brazos abiertos. El Padre lo ve en la distancia, reconoce el caminar de su hijo y el Padre sale disparado, corre. Lo que no era común entre personas de dignidad, correr en público, pero el Padre no le importa, él sale a buscar a su hijo y tan pronto llega él, lo abraza y lo besa. Sí, el hijo era un pecador, pero él no había perdido el valor que tenía para su padre. Con un billete de $100 aquí en Estados Unidos, no pierde su valor aunque esté sucio, aunque esté raído. En Estados Unidos el dinero sigue teniendo el mismo valor. Así que él lo recibe, lo abraza, lo bendice. Nota que lo restaura. El hijo empieza a decirle su discurso que había preparado de pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno. El padre le dice, basta ya. Inmediatamente le dice, tráeme el mejor vestido. Tráete el anillo de la autoridad del abolengo familiar. Y dice, y tráele por supuesto calzado. Es una restauración completa.
Él le está dando un nuevo comienzo, una nueva vida. Lo está recibiendo al seno del hogar, no como un jornalero, sino como un hijo amado. Y Cristo está diciendo, así es que Dios te recibe a ti. Dios no te recibe como un esclavo. Dios no te recibe como un huérfano. Dios te recibe como un hijo amado cada vez que tú vienes a Él. El Padre, ese es el corazón de Dios. Ese hijo pródigo es restaurado, pero queda otro hijo. Es pródigo también. Tú sabes lo que pasa después. Nota que el Padre ordena que se haga una gran celebración. El becerro gordo va a ser sacrificado porque vale la pena celebrar la venida del Hijo que estaba perdido, que estaba muerto y ha vuelto a vivir. Pero tú conoces el resto de la historia. El hijo mayor ha estado en el campo, él está allá, y tú sabes que cuando él escucha el ruido, el jolgorio, el alboroto, la fiesta, se acerca y llama a un criado y dice, ¿qué está pasando? Y él le dice, no, es que tu hermano que estaba perdido ha regresado y tu padre ha decidido sacrificar el becerro gordo, todos estamos de fiesta. Y por supuesto el hijo se enoja y se llena de iras. Y tú sabes lo que pasa, el padre tiene que salir a hablar con él. Y la pregunta es, entendemos que él esté enojado porque quizás él siente que ha habido una gran injusticia, que su hermano no debe estar siendo celebrado. Pero hay cosas más profundas en su corazón. Porque cuando el padre sale y habla con él, mira sus palabras. He aquí, tantos años te sirvo, le dijo él al padre, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. En otras palabras, mira su corazón, está lleno de resentimiento. Él vivía en la casa del Padre, pero la relación con el Padre no es lo que podría haber sido. El Padre le amaba, el Padre tenía abierto su corazón, pero nota que hay algo en ese hijo. Él tiene un gran sentido de derecho, pero nota que él vive como si no fuera un hijo. Él vive como si fuera un jornalero prácticamente. En otras palabras, este hijo está en casa, pero su corazón está alejado del corazón del Padre. La separación del corazón de este joven del Padre es diferente. Este hijo está en la casa, pero no tiene el gozo de compartir su vida con su Padre. No hay esa relación preciosa que el Padre quería tener con él y él hubiese quizás querido tener con el Padre. En otras palabras, su cuerpo está en casa, él vive allí, él cumple con todo lo que el Padre le dice que haga, lo hace por deber, por obligación, pero no lo hace por amor o no tiene el gozo de esa relación preciosa que él podía haber tenido con el Padre. Y ahora que su hermano ha llegado, él lo ve otra vez como un rival, hay comparación, hay contraste. Porque él mismo siente que él no es apreciado y amado por este Padre, aunque el Padre le ha dado todo. Y por eso el Padre le va a decir, todo lo mío es tuyo, ¿de qué estás hablando? Pero él no se siente hijo, es como si él estuviese viviendo en su casa con un espíritu de orfandad. Y el problema es que cuando viene el otro hijo, en su corazón no hay amor para él. Hay salido una película recientemente, se llama La Revolución de Jesús, The Jesus Revolution. Es una película impactante. Está basada en hechos de la vida real. Es lo que sucedió en la década de mediados de la década de los 60 en California, cuando las comunidades hippies tuvieron un encuentro con el Evangelio de Jesucristo. Hubo un gran avivamiento, un gran mover de Dios en estas comunidades y de eso salieron líderes que sirvieron a la iglesia del Señor por décadas. Pero cuando los hippies empezaron a venir a las iglesias buscando a Cristo, cómo respondieron las iglesias del Señor fue interesante. Muy pocas de las iglesias le abrieron sus puertas y le dijeron, venga, le vamos a mostrar el camino del Señor.
la mayoría de las iglesias tomaron una mentalidad de castillo, subieron las puertas, quitaron los puentes y dijeron, no, esta nuestra iglesia no es para ustedes. Y tuvieron que ellos irse a otro lugar. Una de las iglesias que fue la excepción fue la iglesia de un pastor llamado Chuck Smith, quien llegaría a ser el pastor de la capilla del Calvario, ¿no? Calvary Chapel. Chuck Smith era un pastor del Evangelio y al principio él no los aguantaba, no los soportaba. Él decía, no, que si quieren venir que se bañen primero porque olían mal. Los hippies eran una comunidad de gente que eran amantes del rock and roll, amantes de las drogas psicodélicas, amantes de la subcultura de ese tiempo, creían en amor libre sin ningún tipo de ataduras sociales y convenciones sociales. Era, en otras palabras, todo lo que la iglesia estaba en contra, ellos parecían favorecerlo. La promiscuidad sexual, las drogas, el rock and roll, todo eso. Pero cuando vinieron a Jesús, ellos estaban hambrientos de Dios. Y cuando la iglesia es como la de esta, le abrió las puertas, hubieron realmente conversiones. Y cuenta la historia de un chico llamado Lani, que él, aunque después tuvo una horripilante, terrible caída, él llegó a conocer a Jesús y fue transformado por el Evangelio. Y él llegó a ser un predicador y trajo a muchas personas a Cristo. Pero el punto es, cuando ellos llegaron, muchas iglesias no les abrieron las puertas. Como el hermano mayor de la parábola, no querían que ellos vinieran donde ellos estaban. Pero lo que Jesús nos está diciendo es que la iglesia debe tener el corazón de Dios. Que tú y yo debemos tener la misma compasión y misericordia que Jesús tenía por los pródigos y los perdidos. Y que nosotros debemos buscar el corazón de Dios. Realmente recibir de Él lo que Él tiene para el mundo. Él desea, nota que Jesús le dijo, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La iglesia que Dios va a avivar, la iglesia que Dios va a empoderar, es la iglesia que tiene ese corazón que Él tiene por los pródigos y los perdidos. Y si tú y yo queremos ser parte de esa iglesia, tú y yo tenemos que reflejar como Jesús el corazón de Dios. Del primer hijo pródigo sabemos cómo termina la historia. Él es restaurado, pero del segundo hijo no tenemos respuesta. Las últimas palabras que quedan como un eco son las palabras del Padre que te acabé de leer. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pero sin embargo, mira, la Biblia nos da cierta idea de qué pasó. Si tú recuerdas al comienzo, la razón de estas parábolas es porque se acercaban a Jesús los pecadores y los publicanos para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores, come con ellos. Y por eso es que Jesús le dio la parábola. Entonces, el hijo mayor, si los publicanos y los pecadores eran ilustrados por el hijo menor, los escribas y los fariseos representan al hijo mayor. ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, muchos de ellos no aceptaron. No aceptaron. Ellos sencillamente llevaron a Jesucristo a la cruz. Y muchos de ellos nunca aceptaron que los pecadores vinieran a Jesús. Pero algunos de ellos sí lo aceptaron. Nicodemo, José de Arimatea y otros sí capturaron el corazón de Dios. Y ellos llegaron a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Entonces, Jesucristo lo que había hecho al no poner un final era dejar la puerta abierta para que ellos también eligieran con su libre albedrío si serían aquellos hermanos mayores que cambiaban su parecer y aceptaban el amor de su padre y amaban a sus hermanos menores, o si hacían todo lo contrario y los rechazaban. La misma oportunidad está delante de nosotros. Si necesitamos venir a Cristo, seamos como el hijo pródigo, vengamos a Él, recibamos el amor del Padre.
Y si somos aquellos que ya tenemos a Cristo en nuestros corazones y estamos en la iglesia y vemos venir a los pecadores, entonces tengamos el amor de Jesucristo y recibámoslo con amor. ¿Cuál de los hijos somos nosotros? ¿Te ha hablado Dios de eso? Si estás bien con Dios, entonces recibe a aquellos que vienen con el amor de Cristo. Y si estás alejado de Dios, corre a la gracia y al bien que Dios tiene preparado para ti. Ven a la casa de Dios, busca el corazón de tu papá, de tu padre, de tu papito, de tu papaíto, como dicen en Guatemala, o de tu papá, y recibe su amor. Vamos a orar. Señor, qué precioso es saber que cuando decimos la palabra Padre, estamos hablando del Padre de misericordias, del Padre de las luces, del Padre de todo consuelo y de toda esperanza. Un Dios amoroso que nos invita a venir a Él tal y como estamos, para recibir su amor y ser transformados por Él. Padre, quizás en este día algunos de nosotros digamos, Señor, yo siento que estoy lejos de ti, necesito volver a ti, como el hijo pródigo volvió a casa. Señor, perdona mis pecados, les podemos decir, pero cúbreme con tu misericordia, dame nuevas oportunidades, cambia mi corazón, cambia mi vida. Y Señor, cuando hacemos esa oración, sabemos que recibimos gracia abundante y restauración de parte tuya. Como decía David, tú confortas, o como dicen otras versiones, tú restauras mi alma, porque tú eres nuestro buen pastor. Y Padre, si somos el hermano mayor que estamos en la iglesia y vemos venir a tus hijos pródigos, danos tal corazón que podamos amarlos con el mismo amor y compasión que tú tienes por ellos. Danos ese amor perdonador, danos ese amor empático que se pone en los zapatos de ellos, Señor. Ayúdanos a recibirlos con ese corazón, porque entre ellos quizás vengan algunos que nosotros amamos, hijos, esposos, esposas, hijas, familiares que también necesitan que tú tengas misericordia de ellos. Así que danos tu corazón y ayúdanos a ser una iglesia cuyo corazón late como late el corazón del Padre, que siente amor y compasión por las multitudes que están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y ayúdanos a traerlas a ti para que ellos tengan vida eterna en Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre, con acción de gracias. Amén. Vamos a orar, amados. Vamos a enviarles con la bendición acostumbrada. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Corazón pródigo, regresa hoy a tu Padre. En casa hay libertad, un dulce hogar para todos. Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí. Aquí estoy otra vez y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Salvador, pródigo, por mí dejó a su Padre.
como soy.